Buen día. En esta presentación vamos a exponer algunos conceptos de las biomoléculas orgánicas, de las cuales, generalizando, podemos decir que son estructuras o bases que hacen posible la vida. Mi nombre es Andrés Galvis y soy estudiante de Regencia de Farmacia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es una actividad propuesta en Biología Celular y Molecular, Unidad 2, Tarea 3, dirigida al tutor Jaime Acosta. Primero vamos a empezar a hablar de los bioelementos. Las moléculas biológicas son aquellas que únicamente están presentes en organismos vivos, pero estas a su vez están compuestas de átomos de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y o carbono. También podemos encontrar fósforo y sulfuro, pero en menores cantidades. Estos reciben el nombre de bioelementos, ya que son los elementos principales que hacen posible la vida. Las estructuras y enlaces formados entre los anteriores elementos dan origen a las biomoléculas. Dependiendo de su origen, las podemos clasificar en orgánicas e inorgánicas. Nos referimos a orgánicas a aquellas moléculas fabricadas por los seres vivos y que son exclusivas de estos. Aquellas que regulan actividades metabólicas durante toda la vida. Por otro lado, las moléculas inorgánicas provienen de fuentes inertes, tales como sales minerales y agua. Estas no son producidas ni son exclusivas de los seres vivos, pero sí son imprescindibles para el desarrollo de la vida. El ser vivo las debe obtener de otras fuentes. Biomoléculas orgánicas son cualquier tipo de moléculas producidas por un organismo vivo. Se fabrican constantemente hasta el momento de la muerte. Un conjunto de elementos que le permitan al ser vivo subsistir, reproducirse, adaptarse y desarrollarse. En su arquitectura molecular siempre encontraremos átomos de carbono ligados a otros bioelementos. Los elementos en sus estructuras cuentan con un equilibrio perfecto para dar origen a enlaces covalentes entre ellos mismos, permitiendo la formación de esqueletos tridimensionales y enlaces múltiples. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas biomoléculas que podemos encontrar en los seres vivos. Podemos encontrar una amplia gama de tamaños y estructuras. Además tienen propiedades únicas que determinan la forma y funciones de la célula. Según su función y su estructura, podemos clasificarlas en glúcidos, proteínas, lípidos y ácido nucleico. En la imagen podemos ver algunas estructuras que son características de cada grupo funcional. Pasamos por los glúcidos o carbohidratos. Son moléculas orgánicas compuestas por oxígeno, hidrógeno y carbono que aportan energía a los seres vivos, ya sea para su uso inmediato o para su almacenamiento. Presentan enlaces covalentes difíciles de romper. Algunos se encuentran como funciones estructurales de las células. Químicamente están constituidos por una sola cadena de alcoholes con un grupo aldehído. Son moléculas muy diversas que se forman de la unión de monosacáridos. Se pueden distinguir en tres grupos, ordenados desde el más simple hasta el más complejo. Primero sería monosacáridos, siguiente disacáridos y por último polisacáridos. Los monosacáridos.
Son los azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar. Se le ha denominado clásicamente como hidratos de carbono. Son solubles en agua y su función biológica está asociada con la obtención de energía. Se nombran mediante el sufijo osa y el prefijo que indica el número de átomos de carbono que se posee la célula, tri, tetra, penta, hexa, respectivamente. Por ejemplo, un monosacárido de 6 átomos de carbono es una hexosa. Entre las más importantes, o las que más se destacan, tenemos la glucosa, que la encontramos en los seres animales, la fructosa en las plantas, ribosa y desoxirribosa que participan en enlaces de ácidos nucleicos. Podemos ver en la imagen la estructura molecular de la glucosa. Disacáridos. Son glúcidos que se forman de la unión de los monosacáridos iguales o diferentes. Son moléculas solubles en agua. Suelen participar en la reserva de energía. Principalmente encontramos la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche, la sacarosa, que es el azúcar de mesa y resulta de la unión de dos monosacáridos, la fructosa y la glucosa. Aquí podemos observar la estructura química de la sacarosa, que se compone de una hexosa y una pentosa, las cuales son la glucosa y la fructosa respectivamente. En esta otra imagen podemos observar la estructura química de la lactosa, constituida por dos hexosas. Polisacáridos. Son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos, formando enormes macromoléculas. Son muy poco solubles en agua. Sus principales funciones son servir como reserva energética, almidón y glucógeno, y la formación de estructuras celulares fundamentales para algunos seres vivos, la celulosa. En la imagen podemos observar la celulosa, que es una cadena de varias hexosas unidas. Lípidos. Son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares, que poseen brillo y tacto untuoso. Untuoso se refiere a graso o pegajoso. Son la principal fuente de energía del ser vivo. Según su estructura química, es un grupo muy heterogéneo y diverso, por lo cual presenta varias funciones. Se incluyen en la reserva energética, en estructuras celulares y en procesos metabólicos. Las podemos clasificar en aciglicéridos, fosfolípidos, ceras, colesterol y esteroides. Aciglicéridos son moléculas que poseen ácidos grasos y glicerina. Son mucho más energéticos que los azúcares. Su función es la reserva energética a largo plazo. Los más destacados son los triglicéridos, que como vemos en la imagen es la unión de 3 ácidos grasos a un alcohol llamado glicerol o glicerina. Fosfolípidos. Moléculas que poseen ácidos grasos en sus estructuras. Tienen función estructural y forman la base de todas las membranas celulares. Limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana, permitiendo así la célula mantener un reparto desigual de las sustancias entre el exterior y el interior. Proporcionan a las células permeabilidad,
dando la propiedad del paso selectivo de sustancias al interior de la célula según los requerimientos químicos de esta. Cuenta con una parte hidrófoba que se ubica en el exterior de la célula y la otra parte hidrófila que está en el interior de ella. Ceras. Son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga, que son extremadamente insolubles. Tienen función protectora, ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de estructuras en contacto con los agentes meteorológicos. Colesterol y esteroides. Son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares. De su estructura se derivan el resto de esteroides, como son las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones reguladoras. Proteínas. Son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están compuestas por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo. Se pueden clasificar en dos tipos. Globulares. Son solubles en el citoplasma celular y tienen la función de catalizar las reacciones químicas del organismo. Fibrosas. Son insolubles y por ello tienen función estructural. Podemos destacar algunas funciones de las proteínas. La función estructural. Forman estructuras celulares básicas en todas las células que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. De reserva. Algunas sirven para almacenar aminoácidos que se utilizan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo del ser vivo. Transportadora. Capaces de transportar sustancias de un lugar a otro. De defensa, capaces de neutralizar sustancias extrañas o reparando lesiones. Reguladora, capaz de controlar procesos metabólicos. Catalítica, controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. En la imagen podemos observar algunas estructuras proteínicas que participan en algún proceso metabólico del ser vivo. Ácidos nucleicos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas compuestas por enlaces fodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los nucleótidos están formados por una molécula de ácido fosfórico, una pentosa y una base nitrogenada. Observamos la estructura general de un ácido nucleico. Existen dos tipos de ácidos nucleicos definidos por la pentosa y las bases nitrogenadas que la conforman. Recordemos que la pentosa es un azúcar. Ácido desoxirribonucleico o ADN.
en donde los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y tiamina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí, que conforman una doble hélice. Ácido ribonucleico o ARN, en donde los nucleótidos tienen como pentosa la ribosa y como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y uracilo de forma lineal. Dentro de las funciones del ADN y el ARN, podemos destacar que el ADN se encarga de contener la información hereditaria del organismo, contiene la información de las actividades celulares, entre ellas está la reproducción, la síntesis o producción de proteínas. Por otro lado, el ARN copia las secuencias de las bases nitrogenadas, interviene en la síntesis de proteínas, transporta aminoácidos del citoplasma al ribosoma, desarrolla la información contenida en el ADN. Podemos clasificarla en tres tipos: mensajero, ribosómico y de transferencia. El mensajero es el encargado de transportar información sobre la secuencia de aminoácidos desde el ADN hasta el ribosoma. El de transferencia cumple la función de copiar y traducir las cadenas de aminoácidos para la producción de proteínas. El ribosómico se combina con las proteínas para formar los ribosomas. Actúa como enzima durante la síntesis de proteínas. Podemos concluir que el ARN es un complemento fundamental del ADN, pues se encarga de ejecutar la información depositada en el núcleo. Damos por finalizada esta presentación. Espero que haya servido para enriquecer sus conocimientos. Gracias.